Vamos a hablar de Ucrania porque hace bastante tiempo que no lo tocamos. Yo he estado muy desconectado del conflicto por todos los cambios que he sufrido en los últimos meses, pero hoy he querido ponerme a ello y además ha sido la ocasión ideal porque el Institute of the Study of War, creo que se dice, que es el Instituto del Estudio de la Guerra, que es un think tank estadounidense que se encarga de, llevan analizando la guerra desde que comenzó, con actualizaciones diarias súper exhaustivas acerca de todos los movimientos que se dan en el terreno, y en esta ocasión han hecho un especial acerca de cuáles son las líneas de actuación que está tanteando Rusia y también los posibles cursos de acción. Las líneas de actuación es un poco cuáles son los preparativos que está llevando a cabo el Kremlin. De hecho, muchos de ellos ya están en marcha o están preparando para llevarlos a cabo. En principio deberían salir todos adelante, son 5, ahora los veremos más en profundidad. Y luego están los cursos de acción, que en teoría son 3, pero hay uno que es muy poco posible, muy poco probable. Entonces, más que nada son 2 cursos de acción principales, que es un poco la estrategia que creen estos expertos que va a llevar Rusia a cabo a lo largo de los próximos meses. Me parece muy interesante el enfoque porque yo creo que nos da una perspectiva general de cómo está el conflicto en estos momentos y cómo lo está viendo cada una de las partes. Especialmente Rusia, que es la que más problemas ha enfrentado para cumplir sus objetivos. En esta ocasión lo que tenemos es un vistazo a futuro de va a intentar Rusia una ofensiva muy bestia en el este de Ucrania, va a intentar lanzar una ofensiva desde el norte, van a esperarse, quedarse a la defensiva y luego aprovechar cuando derroten una posible contraofensiva ucraniana, si es que se produce una nueva, y cabe pensar que así va a ser. Lo que he estado leyendo a lo largo de las últimas semanas es que la ayuda occidental no va a cesar. De hecho, si algo se va a agrandar, 2 de los titulares importantes que hemos visto a lo largo de los últimos días, uno tiene que ver con los tanques que va a enviar Reino Unido en un cambio, esto es un punto de inflexión porque las naciones occidentales aliadas de Ucrania no habían enviado tanques, no se habían comprometido al envío de tanques hasta ahora y sin embargo Reino Unido sí que ha dado ese paso adelante. Estábamos a la espera de ver si Alemania autorizaba el envío de tanques Leopard 2 que serían bastante importantes para esta nueva fase del conflicto, en la cual o Rusia lanza una ofensiva y por tanto Ucrania tiene la posibilidad de defenderse con tanques, o luego que Ucrania también tenga esos tanques para lanzar una contraofensiva que estén preparando en alguna parte del frente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que Alemania tiene que autorizar? Bueno, pues porque hay países dentro de la OTAN que tienen esos tanques Leopard 2 y que no tendrían dificultades en cedérselos a Ucrania, pero por contrato está estipulado que necesitan la autorización previa de Alemania. Entonces, hasta que Alemania no dé ese paso, no se produce. Así que en los titulares de estas últimas semanas lo que hemos visto es como Reino Unido sigue estando muy arriba en lo que refiere a ser uno de los principales aliados de Ucrania en el envío de armas. Ya lo demostró Boris Johnson, que se convirtió en un héroe en Ucrania. O sea, Boris Johnson es un tío súper aplaudido. Y luego ahora tenemos a Rishi Sunak, que está siguiendo un poco la misma senda, ¿no? Apoyado también por los conservadores que no están teniendo problemas en este apoyo continuado a Ucrania. Lo que pasa del lado contrario de la moneda tenemos a Alemania. O sea, Olaf Scholz, desde que es canciller, ha recibido una cantidad innumerable de críticas por su apoyo tibio, moderado a Ucrania. Lo que ocurre es que no ha sido tanto como el compromiso que ha tenido Estados Unidos o como el que ha tenido Reino Unido, y siendo Alemania una potencia global en el contexto de este conflicto, pues es lo que le ha generado titulares más negativos. Y de hecho es en ese contexto que vemos esta noticia. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, ha dimitido. Ha sido uno de los principales focos de crítica, no solo Scholz, sino también evidentemente ella, porque es la ministra de Defensa, pero ha dimitido un poco por ese contexto de críticas constantes. Pese a que Scholz la haya apoyado de forma bastante contundente, pues no ha sido suficiente, y ha dicho que el foco mediático que ha recibido pues al final ha sido demasiado, ¿no? Y por eso se echa a un lado. Pero claro, es interesante también como ese contraste, ¿no? Esa simetría, por un lado, entre el Reino Unido y Alemania. Y Estados Unidos como que está en un foco completamente distinto, pues porque Estados Unidos sí que el compromiso ha sido brutal desde el principio, y especialmente con ese paquete de decenas de miles de millones de dólares
aprobados en el último tramo de la sesión del pato cojo, que se llama, que es la sesión de la legislatura que transcurre desde las elecciones midterms hasta el mes de enero, que es cuando se presta juramento a los nuevos congresistas y los nuevos senadores. Entonces se aprobó lo que se conoce como paquete legislativo ómnibus, que incluía presupuestos a muchos niveles del gobierno estadounidense, del gobierno federal. Volviendo a lo que estaba contando yo antes, no creo que vaya a haber una resolución muy temprana del conflicto, tampoco creo que vaya a haber negociaciones, porque Ucrania sigue fija con su objetivo de expulsar a Rusia del territorio que ha conquistado desde la invasión de Ucrania, pero también desde 2014 con la invasión de la península de Crimea y con esas fuerzas proxy que había en Luhansk y en Donetsk, en parte de esa región. Así que esos objetivos siguen en marcha. Ahora, que llega un punto que no pueden avanzar más o que no quieren avanzar más, que Rusia se queda con Crimea y no sé qué, se quiere negociar en esos ámbitos, eso ya lo veremos. Pero por ahora no hay opción para ese tipo de negociaciones, porque Rusia sigue matando y masacrando civiles. Eso es algo que sigue ocurriendo. Lo hemos visto esta semana con ese ataque de misiles contra la ciudad de Dnipro y que ha tenido como consecuencia la destrucción de un edificio de apartamentos. Tenemos ya más de 40 muertos, 34 personas que siguen desaparecidas, pero los servicios de emergencia siguen trabajando para intentar quitar los escombros y ver si pueden rescatar a alguna persona más, pero vamos, ya han pasado ya 2 días, o sea que las noticias en principio apuntan a ser más pésimas de lo que ya han sido. Esto se ha convertido en uno de los peores ataques de toda la guerra, contra civiles, evidentemente. Por parte del gobierno de Ucrania han desmentido los rumores, y esto siempre es la guerra de desinformación rusa, de intentar echarle la culpa a Ucrania, diciendo que ha sido la defensa aérea ucraniana la que intentó tirar un misil que iba contra infraestructura, ¿no? Ya vemos esta campaña también que ha liderado el gobierno ruso a lo largo de los últimos meses de cargarse infraestructura civil contra la electricidad, contra los sistemas de agua potable, depósitos de combustible y demás. Decían que pues ha sido esto por parte de la guerra de desinformación rusa. Oye, no, han sido los ucranianos que han atentado contra un misil que iba contra infraestructura civil, y ese misil ha terminado cayendo en un edificio de apartamentos de 9 plantas, ¿no? Lo que dice el gobierno ucraniano es, perdona, nosotros no tenemos la capacidad de bajarnos ese misil con nuestros sistemas de defensa aéreos actuales y en Dnipro, así que no puede haber sido nosotros los que hemos tumbado ese misil, pues o igual lo ha tirado mal Rusia o realmente tenían como objetivo ese edificio de apartamentos. El asunto es ese, que teniendo en cuenta todo ese contexto también de agresión por parte de Rusia, yo creo que es un motivo más que añadir a la lista de por qué Volodymyr Zelensky y su gobierno no están dispuestos, y la gente ucraniana en general no están dispuestos a negociar con Rusia, y yo lo entiendo perfectamente, y entiendo también que los aliados occidentales no estén presionando a Ucrania, porque tiene que ser una decisión del país de decir si quieren negociar o no quieren negociar. Ahora, se tiene que proponer un referéndum para ver si se negocia. Es que no creo que estemos en ese punto del conflicto. Y, o sea, por lo que leo de los expertos y de los analistas, no lo veo. ¿No crees que el propio grupo Wagner puede suponer un problema para Rusia? Bueno, ya lo ha supuesto, pero ¿sabes lo que pasa? No sé si lo dices por las atrocidades que puedan cometer, que las han cometido, o lo dices más por este conflicto que está habiendo entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner, ¿no? El grupo Wagner es un grupo de mercenarios, ¿vale? Entonces están pagados por Rusia para llevar a cabo algunos de los objetivos militares que Rusia ha tenido bastantes dificultades de cumplir a lo largo de este año de conflicto, o casi año de conflicto. El grupo Wagner ha presumido de que han sido ellos los que han conseguido acometer ese objetivo, ¿no? Llevarlo a cabo, poner la bandera rusa en Soledar. Ucrania sigue manteniendo que Soledar no está completamente conquistada por los rusos, y de hecho dicen, creo que la última novedad es que han conseguido conquistar los rusos una mina de sal alrededor de la ciudad, pero que no tienen la ciudad entera y que la batalla sigue en marcha. De hecho, Zelensky en su discurso nocturno de ayer ya dijo que las batallas siguen en marcha en Soledar, pero bueno, aún así eso no ha impedido que el grupo Wagner, su líder, haya dado medallas a algunos de los combatientes que han estado implicados directamente en esa batalla. Esto lo ha hecho de alguna forma para criticar, que también lo ha hecho públicamente, al Ministerio de Defensa ruso por los diferentes errores o tropiezos que ha tenido a lo largo de este conflicto, porque eso también se ha criticado mucho al Ministerio de Defensa ruso. Hemos visto ahora, de hecho, una reorganización de sus líderes, de los líderes que tienen que ver con este conflicto específicamente, operación militar especial, que en realidad es una invasión a gran escala en toda regla. El frente está un poco estático, hay pequeñas avanzadillas, estos ganan por aquí, estos pierden por ahí. Ese es el resumen de la historia en estos momentos, con Soledar y Bakhmut siendo dos de los
focos más importantes de conflicto, ¿no? De batalla. ¿Cuáles son esas líneas de actuación que está siguiendo el ejército ruso en estos momentos o el Kremlin, ¿no? Primero, la intensificación. El intensificar la generación de fuerzas a corto y largo plazo. Esto lo que quiere conseguir el gobierno ruso es pasar de 1.350.000 soldados a 2 millones de efectivos. El asunto con esto es ampliar, por un lado, las fuerzas del distrito occidental, ¿no? Que serían no las fuerzas que han traído a tomar por culo de Siberia, sino las tropas que tienen más cerca. Y en este caso sería gracias a una segunda ola de movilización que van a conseguirla, el hecho de ampliar, de poder conseguir a más gente, es también ampliando la edad dentro de ese servicio militar obligatorio. Ya vimos esa primera ola de movilización que generó tanta polémica. Bueno, pues ahora van a hacer una segunda y lo que es importante es una segunda línea de actuación, que es conservar al personal movilizado para uso futuro. Ahora mismo, las tropas que tiene desplegadas el gobierno ruso, lo que son sus fuerzas más convencionales, y eso incluye también a aquellos que están ahora en el servicio militar obligatorio y que apenas han tenido unos pocos meses de entrenamiento, bueno, pues esas fuerzas las está conservando, ¿no? Muchos están en posiciones defensivas a lo largo del frente, otros siguen en Rusia entrenando y van a seguir entrenando y también a la espera de mejor equipo y mejor armamento. Y mientras tanto, los que sí que van a luchar, o los que están un poco más implicados en algunas de esas batallas que hemos estado comentando, por ejemplo, Soledar y Bakhmut, pues son, por un lado, el grupo Wagner de mercenarios y, por otro lado, el LPR y el DPR. Para conservar ese personal movilizado, otra de las opciones es que, aparte de que se queden en Rusia y sigan esperando mejor armamento y equipo, es conservar sus puestos, ahora mismo, mantenerse en sus puestos en posiciones defensivas con toda esa línea del frente que yo os decía que están fortificando a nivel de trincheras, a nivel de minado, ¿no? De poner minas por toda la línea y eso es bastante importante de cara a un curso de acción que voy a comentar un poco más adelante. Luego, el tercer paso, tercera línea de actuación es refortalecer la base industrial de defensa. Aquí ha estado implicado directamente Putin, que ha estado viajando a algunas de las fábricas más importantes de la producción de defensa, ¿no? Tanto de armamento como de equipo, como de vehículos blindados. Y lo que veremos a partir de ahora es, pues, un intento de fortalecimiento de toda esa cadena de producción que va a estar con algunos focos importantes. Uno de ellos es la producción de drones de reconocimiento, que parece que es una de las mayores faltas del ejército en el terreno, ¿no? Y si no tienen drones de reconocimiento, es parte de lo que luego les provoca que no tengan información suficiente para lanzar ofensivas efectivas, ¿no? Porque si no tienes información suficiente sobre dónde está situado el enemigo, luego pues te pillan por la espalda, y es algo que le ha pasado en repetidas ocasiones al ejército ruso. Y luego, por otro lado, también veremos quizá una nacionalización más evidente de fábricas y empresas rusas para la producción de defensa continuada, ¿no? Y esto, pues, quizá es reconvertir fábricas que ahora mismo están pensadas para otro tipo de productos, pues repensarlas para que estén plenamente dedicadas al conflicto de Ucrania. La cuarta línea de actuación es la recentralización del alto mando en torno al Ministerio de Defensa. Esto lo que va a provocar es que Gerasimov, que era una de las figuras súper importantes del ejército ruso al principio del conflicto y que fue desplazada a un lado durante gran parte también de esta invasión de Ucrania, bueno, pues ahora vuelve, y de hecho van a ser 3 los subordinados que van a estar por debajo de él, ¿no? Para gestionar algunos de los grupos de ataque o distintas iniciativas que va a haber en esta posible ofensiva o defensa y contraofensiva por parte del ejército ruso. Esto nos lleva al quinto y último punto, que es la intensificación de la manipulación del espacio informativo de la guerra de Ucrania. Esto es, como digo, aparte de recuperar la iniciativa, también aquí es importante recuperar el control de la narrativa, ¿no? Y aquí hablo específicamente de Rusia, ¿no? De conseguir convencer a los rusos de que este conflicto sigue siendo necesario y de que ya veremos si hay un cambio también en el discurso de dejar de llamarlo operación militar especial a llamarlo directamente guerra por una necesidad pura de supervivencia. Porque una de las narrativas que se están explotando y impulsando al máximo es esta idea de que Ucrania supone una amenaza contra la supervivencia de la cultura e incluso de los rusos en general, ¿no? De la estirpe rusa. Eso por un lado, y por otro es también que si se pierde, si hay una derrota,
lo que puede pasar es que haya unas consecuencias legales terribles a nivel internacional para Rusia y que eso sucumba al país a un atolladero del que va a ser muy difícil salir. Que yo creo que es el destino de Rusia, pase lo que pase. O sea, Rusia está destinada a fracasar en este conflicto y luego también destinada a fracasar en general, porque a nivel económico las sanciones van a seguir haciendo muchísimo daño, y como no haya un cambio de paradigma o un cambio de liderazgo en Rusia, sinceramente yo lo veo bastante chungo para ellos. Entonces, ahora lo que necesita el gobierno ruso es conseguir dominar el espacio informativo ruso, y por ahí pasa dejar de darle tanta prioridad a los blogueros militares independientes y otras voces más independientes pero prorrusas que han estado siendo muy críticos con el gobierno y con el ejército, en este caso con el Ministerio de Defensa ruso, a lo largo de los últimos meses. Cabe decir aquí, como punto a resaltar, que Rusia no necesariamente está preparando un ataque frontal desesperado final y que si no lo consigue se tira para atrás. Y de hecho, que lleva a cabo una iniciativa ambiciosa no significa que sea excluyente de una guerra prolongada, ¿vale? O sea, el hecho de que ahora Rusia se pueda lanzar a una ofensiva muy grande y que esa ofensiva puede fracasar, eso no significa que Rusia se vaya a retirar después. No. Aquí, uno de los objetivos que parece muy claro por parte de Rusia y para el que se está preparando a nivel de infraestructura, de narrativa, a nivel informativo, es una guerra prolongada. Ahora mismo vamos a comentar estos dos cursos de acción, pero estos dos cursos de acción se llevan a cabo no con el objetivo de que sean el empujón final, sino como parte de la nueva estrategia para el 2023, ¿no? O sea, esto puede ser un conflicto para muy a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los dos cursos de acción? Uno, la ofensiva heavy en Luhansk, ¿vale? Y ahora veremos un mapa. Y dos, una operación defensiva para derrotar y aprovechar una contraofensiva ucraniana. Es decir, dejas que te ataquen, te defiendes lo mejor posible y cuando has derrotado al enemigo, en este caso a Ucrania, y lo has dejado mermado a nivel de equipo, de vehículos blindados, de carros de combate, lanzas tu contraofensiva. Como os decía, o sea, ahora mismo tienes a tropas rusas por aquí, por el norte, ¿vale? Haciendo los ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, y sin embargo lo que sí que dicen, y esto voy a quitar estos dibujitos, es esta ofensiva de Luhansk, ¿no? O sea, desde Luhansk tirar hacia el oeste. Luego también desde aquí, desde el sur, un poquito hacia arriba, ¿no? Esa idea de avanzar hacia Kharkov, sobre todo conquistar las ciudades de Kramatorsk y de Sloviansk, que son dos ciudades que es que ni se han acercado, porque recordemos que intentaron entrar desde el norte, desde Izium, han intentado en repetidas ocasiones cruzar por aquí, por Donetsk, por esta parte de aquí abajo, que ahora veremos, no han sido capaces. Y luego, por supuesto, Bakhmut, ¿no? Con la intención también de conseguir esta carretera que veis por aquí, que ahora lo veremos un poco más cercana, y llegar a Sloviansk y Kramatorsk, pues no ha habido manera. Entonces, si hay una ofensiva grande, la intención principal es conquistar esas dos ciudades, ¿no? Que sí que son logísticamente importantes, y luego ya se verá. Como digo, o sea, aquí veis Soledar, ¿no? Y aquí está Bakhmut. Entonces, la idea es seguir presionando aquí, y aquí veis la carretera, seguir avanzando hacia Sloviansk y Kramatorsk, que además veis aquí las líneas de ferrocarril que siguen siendo muy importantes para suministrar y abastecer al ejército ucraniano que está resistiendo en esta parte del frente. Y luego, por supuesto, desde dos ciudades muy importantes como Severodonetsk y Lysychansk, pues también se puede ir avanzando. Aquí esta línea es la que tenemos establecida desde hace bastantes meses, ¿no? Porque después de la contraofensiva que lideraron los ucranianos en Kharkiv, que consiguieron recuperar Izium y se lanzaron también por aquí, cruzaron el río Oskil, esto se ha mantenido bastante estable, ¿no? Porque parecía que había una posibilidad de que los ucranianos conquistaran Svatove, no han sido capaces, o al menos tampoco han intentado una contraofensiva al nivel de lo que habían intentado previamente, aprovechando las debilidades del ejército ruso, así que por ahora está todo bastante paralizado en el frente, ¿no? Veis aquí además las fechas, ¿no? Como digo, o sea, este parece que ser una de las opciones, la otra opción es simplemente resistir, ¿no? O sea, mantener este frente y que los ucranianos, en el caso de que quieran lanzar una contraofensiva para recuperar Severodonetsk y Lysychansk y acercarse un poco a estas fronteras, ¿no? Recuperarlas, ahí es donde veríamos pues que Ucrania intenta esto o esto. Esas son las dos opciones que están valorando ahora los expertos, porque no ven otro lugar ahora mismo donde ni ucranianos ni rusos se estén preparando. Lo que sí que es verdad es que desde hace unos cuantos meses se comenta la posibilidad de que los ucranianos estén preparando una contraofensiva desde Zaporilla, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que también los rusos han preparado en todo este frente una línea de defensa súper fortificada,
y que los ucranianos, salvo que tengan capacidades militares muy bestias, no van a lanzar algo así. Así que eso es lo que está un poco parado, que no parece que vaya a pasar nada por este lado. Pero es verdad que Ucrania nos ha sorprendido en el pasado con esas contraofensivas aprovechando debilidades rusas, entonces no cabe descartar que vuelva a ocurrir. Pero claro, Rusia ya ha cometido varios errores en ese término, si los vuelven a cometer, la verdad, son gilipollas. Así que eso es un poco el resumen de lo que os tenía que contar hoy, de cómo se está planteando esta nueva fase del conflicto, de la guerra de Ucrania. Seguiremos actualizaciones en este canal de Twitch, twitch.tv/Ananísimo, por si queréis seguirme y estáis aquí en Twitch o estáis en YouTube. Pero sin más dilación me despido y hasta la próxima. Adiós. Uno de los memes imprescindibles de esta guerra, salía un chico ucraniano, un soldado ucraniano que decía: tenemos mucha suerte que sean tan jodidamente estúpidos. We're very lucky that they're so fucking stupid. Me encanta, me parece. O sea, el meme de esta guerra ahora mismo es este. Le falta poner stupid and bad people, ¿no? Porque además son malos. Pero esa historia la dejamos para otro día.